este tema de que los chamos se vayan a las universidades inclusive con grandes ilusiones, Sí. pensando que es Sí. la universidad de su sueño Sí. y de su vida. Pasa mucho, que llegan, no tanto a los 2 años, al año, Sí. me quiero venir, me quiero venir, me quiero venir. ¿Cómo debe actuar uno? ¿Uno debe empujarlos a que esperen un pelo más? Mira, O no. yo creo que la adolescencia es el periodo en el que el lóbulo prefrontal, que es Ajá. esto que rellena aquí la frente, Ajá. que nos distingue como seres humanos sensatos y pensantes en teoría, termina de hacer ese proceso madurativo y ya esa persona puede tomar decisiones que la protejan. Y esto se puede extender hasta mediados de los 20. Hasta los 25. Por ejemplo. Cállate. ¿Y los hombres? No, hay Hasta gente los que- 45. Ni te cuento cuando se suma la preadolescencia Con y la la premenopausia. adolescencia con la pre y la menopausia. Sí. Cállate. Porque además es lo que coincide, Camila, o sea, por ciclo vital. No me hagas esto, Señor Jesús. ¿Por qué dejan de querer a sus padres? No los dejamos de querer, porque acuérdense que ustedes también fueron adolescentes. La adolescencia de tus hijos no es contra ti, como tu adolescencia no fue en contra de tus padres. Los límites son protecciones. Una persona sin límites sufre mucho en la vida, Sí. porque la vida tiene límites. La adolescencia a veces no es bonita, no es mostrable, no es contable, no es lo mismo que en la infancia, que todo era tierno, que todo era cuchi, que todo nos daba una alegría y Sí, mira lo que hizo, qué bello. En la adolescencia a veces decimos, es que no quiero ni que lo vean en el estado que está, porque no me siento orgulloso o Wow. orgullosa, y tendemos nosotros también a retraernos. Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com. Hola mi gente adorada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live dedicado a las madres. Ahora que estamos en el mes en donde celebramos a las mamás, les tengo un regalo, amiguísimas, que estoy segura que me van a agradecer. Una amiga que conozco hace un poquito más de 20 años, creo, alrededor de 20 años. Se llama Vida Gaviria y es experta en adolescentes o aborrecentes. Es psicólogo, hace terapias familiares y hoy nos va a ayudar a desenredar tantos nudos. ¡Vida Gaviria! Gracias, mi Amor. Cami. Siempre me gusta presentar así como en grande, como Con que estamos fanfarria. en la televisión. Claro. Bueno, esta es tu televisión. Exactamente, este es mi canal y me encanta tenerte aquí. Gracias. Qué bueno que lo logramos. Qué bueno. Feliz de estar aquí. De verdad creo que es una dicha muy grande tenerte, no solo por lo que yo voy a aprender, porque yo te tengo al alcance de mi teléfono, porque como dije en la presentación, te conozco hace alrededor de 20 años, cuando ni yo pensaba estar aquí, ni tú pensabas estar Exactamente. aquí. Exactamente. Ni aquí, ni en... Vivo vives en Dominicana. Vivo en República Dominicana desde hace 11 años. Y eres Sí. psicólogo. Soy psicóloga, coach de familias y terapeuta familiar. Y mamá, que creo que eso es importante acotarlo, Total. de 3 adolescentes. Bueno, uno con el pie ya en la adultez, porque va a Ajá. cumplir 23 ahora. Uno que ya se te fue. Ese ya se Se te fue y volvió. De Se- verdad. sí, se Sabes que fue. eso pasa mucho. Se fue, intentó estudiar en España, le encantó Madrid, bueno, fascinado con la ciudad, pero con la universidad no hizo mucho match. Y vimos que el estado de ánimo empezó a decaer y a los 2 años y medio dijo, yo como que me quiero devolver, y le dijimos, vente para tu casa. Y sabes que Ven. me encanta empezar con esto, porque este tema de que los chamos se vayan a las universidades inclusive con grandes ilusiones, Sí. pensando que es Sí. la universidad de su sueño Sí. y de su vida. Pasa mucho, que llegan, no tanto a los 2 años, al año, Sí. me quiero venir, me quiero venir, me quiero venir. ¿Cómo debe actuar uno? ¿Uno debe empujarlos a que esperen un pelo más? Mira, o no? yo creo que volver a la casa nunca es un fracaso. Y esto es un mensaje no para el adolescente, sino para los padres, que muchas veces se han hecho la película de que está yendo a tal universidad, va a ser egresado de tal sitio, va a tener tal título. Entonces, si un joven, porque además hay que decir que estos jóvenes nuestros se perdieron 2 años de entrenamiento para la vida en la pandemia.
Pero mira, eso es un detalle no menor. Un detalle nada menor. Total. Entonces la vida siguió, nos normalizamos, Cierto. esta gente terminó colegio, seguimos con el plan de mandarlos afuera, pero la práctica de pedir un Uber entre todos, la práctica de decirle a la que me gusta, la práctica de reunir dinero para organizar tal fiesta, no la tuvieron. Y todas esas habilidades sociales son entrenamientos para la supervivencia. Es cierto. Entonces no es de extrañar que muchos de estas jóvenes de esta generación no se estén sintiendo tan cómodos en la experiencia de vivir solos. ¿Qué preguntas debe hacer uno como mamá si el chamo de uno o la chama de una la llama de afuera de España, de donde esté, de Estados Unidos, para quienes vivan fuera y tengan a sus hijos aquí, de Suiza o donde sea? Mamá, me quiero ir. Te lo pregunto porque tengo varias amigas que están en este momento Sí, atravesando eso. Y tengo de los dos bandos. El bando de la que dice, usted puede con eso, tú puedes con eso y mucho más, esto es para tu vida, esto te va a pasar. Y el bando del que, mira, si esto continúa así el mes que viene, te vienes. Yo creo que hay que empujar un poquito para ponerlos a ellos también en la situación de, bueno, déjame verme si yo tengo los recursos para adaptarme a las dificultades de la vida, porque la vida también. al final trae frío y trae hambre también, ¿no? También. Entonces, pero si tú haces eso y te das cuenta que no, que fue nuestro caso, que dijimos, bueno, espérate, vamos a ver, vamos a darle un par de meses, devuélvete a tu semestre a ver cómo te va, y a los 2 meses dijo, no me estoy sintiendo mejor. Ahí fue cuando dijimos, ¿tú te quieres devolver? Sí. Entonces, hay que ver también cuál es el discurso interno para mí de que este hijo o esta hija esté haciendo esto. Porque si yo me voy a sentir que fracasé como mamá o como papá porque el muchachito o la muchachita se devolvió, entonces es una tarea pendiente conmigo. Total. Que a lo mejor no le estoy haciendo el mayor favor al hijo o a la hija por yo proteger mi película. ¿Qué preguntas le debe hacer uno entonces en ese momento a los chamos? Tú sientes que ya agotaste todas las posibilidades. Tú quieres que yo te busque ayuda. Tú crees que si tú vienes para acá una temporada corta, en las próximas vacaciones, aquí lo podemos conversar. Tú ya has hablado con alguien más de esto. Es decir, cómo yo potencio en él o en ella que busque ayuda también. Claro, porque además eso es importantísimo, que pueda resolver su conflicto. Bueno, y para eso los criamos, Camila. Total, sí. Y para eso es la adolescencia. La adolescencia son las prácticas en casa, a bajo costo emocional de la vida, de cómo yo resuelvo las dificultades de la vida. Mira, tú sabes que yo podría pasar aquí todo este podcast haciéndote 30 millones de preguntas, pero yo quería hacer algo distinto porque sé que el tema de nuestros hijos, bueno, yo me atrevo a decir que es el tema que nos importa más a las madres. Yo tengo muchas mujeres y también muchos padres, porque este podcast también es para ustedes, papitos. Se los dedicaba a las mamás porque estamos en el mes de las madres en mayo y pues les quería dedicar este podcast, pero ciertamente la crianza Nos compete a todos. Y es tan importante nuestra conducta como el de los padres. Pero yo no quise hacer yo sola el podcast. Yo ayer pregunté, y me río y se ríe Vida, porque le pregunté tipo a las 6 de la tarde a mis seguidoras que qué preguntas querrían ellas hacerle a una experta psicólogo en familia y en o adolescentes. Y me llegó una resma. Una resma. Que ni siquiera están todas. No, por eso te digo, seleccionamos algunas. Y yo voy a ir escogiendo y voy a irte haciendo varias preguntas, pero antes yo no quiero perder la oportunidad, bueno, primero de cerrar como el marco, porque entiendo que la adolescencia es el periodo entre los 12, corrígeme, 12, eso es lo que quiero que me hables. Sí. ¿Cuál es el periodo de la adolescencia? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos como distintos lugares para ver la adolescencia. Hay como varias sillas que tú te puedes sentar en el estadio para ver el partido, ¿no? Desde el concepto que teníamos traído del inglés, la adolescencia era el periodo transcurrido entre los 13 y los 19. Desde 13 hasta 19. Sin embargo, las neurociencias, que además somos afortunados de criar en la época en que los hallazgos de las neurociencias están tan disponibles, nos están diciendo la adolescencia, el periodo, sí, pela los ojos porque le metieron impuesto. Sí, ahora dura más. La adolescencia es el periodo en el que el lóbulo prefrontal, que es esto que rellena aquí la frente, que nos distingue como seres humanos sensatos y pensantes en teoría,
termina de hacer ese proceso madurativo y ya Ajá. esa persona puede tomar decisiones que la protejan. Y esto se puede extender hasta mediados de los 20. Hasta los 25. Por ejemplo. Cállate. ¿Y los hombres? No, hay Hasta gente los que, 45. No. Hay gente que tú la ves a los 60 años que le cortan la luz, que la tarjeta de crédito no sabe cuándo corta. Esas son actitudes bastante adolescentes que se pueden perpetuar. Pero yo creo que eso es tema para otro podcast. Sí, el tema de la... Ese ya no es de mes de las madres. de la ¿Cómo se llamaría eso? La adolescencia... Prolongada, la prolongada. adolescencia Uy, eterna. epa, y eso pasa mucho. No, y hay No, gente hablando que en lo vive serio. como bandera de orgullo. Yo soy el eterno adolescente, No. yo soy el eterno adolescente. Pero es que, ¿cuáles son las características de la adolescencia? No. Impulsividad, falta de sensatez. Entonces, bueno, eso normativamente, dentro de la norma, termina de ocurrir a mediados de los 20, Ajá. que coincide con la época en que ya tú estás en la universidad, Sí, en teoría, que sí. ya estás como enfocado en algo que te gusta, ya tienes una mayor facilidad de ver tu proyecto de futuro, Ajá. porque además la adolescencia, porque además hay un concepto que es más o menos novedoso, que es la preadolescencia. Ajá, exacto. Que es la Que preadolescencia, también. empieza entonces desde los 10, 11, 12, ya tú puedes empezar a ver indicadores de que este muchachito tiene un 100%. pie en la infancia y un pie en la adolescencia. Sí. Entonces estamos hablando más o menos de una década. Ay, sí. Y ni te cuento cuando se suma la preadolescencia Con y la la premenopausia. adolescencia con la pre y la menopausia. Sí. ¡Cállate! Porque además es lo que coincide, Camila, o sea, por ciclo vital. No me hagas esto, Señor Jesús. Yo estoy en eso. Pero Yo- podemos, yo podemos. estoy en el momento en el que no me soporto ni yo. Exacto. Chamar, Claro. perdón que se me salió esta venezolanada, pero bueno, somos venezolanas, los colombianos amadísimos que los amamos entenderán, esta vaina es arrechísima. Sí. Esto es una vaina que yo a veces digo, ya va, ¿cómo hago yo, si no me soporto ni yo, para soportar a esta que amaneció peor que yo? Mucha hormona, mucha hormona. Pero es lo normal. Pasa que por el ciclo vital, quien tiene un adolescente tiene también estos procesos de cambios hormonales, de que tus hijos te necesitan menos y tus papás te necesitan más. Te Sí. empiezan a necesitar como nunca antes te habían necesitado. Ay, sí. Son más dependientes, van en declive, empieza a revisarse la relación de pareja. De pronto Total. esos matrimonios que habían durado 20 años, 30 años, porque eran muy buen equipo como padres, Pero se van los hijos. pero y- empiezan a ver, bueno, ya no nos necesitan tanto, ya están criados, ¿qué pasa contigo y conmigo? Entonces puede coincidir además con estas revisiones, puede coincidir también con una revisión de tu propio trayecto. Si tú tienes 30 años trabajando en algo que no te gusta o tienes engavetado un sueño, de pronto cuando tú ves que tus hijos ya son más autónomos, tú dices, bueno, este es mi momento. Ya ahora sí le doy la patada a ese trabajo que no me gusta, ahora sí desempolvo Sí, ese proyecto. ajá. Entonces sí es un periodo de mucho cambio para todo el que lo vive. O sea, Y para la no familia, solo se sí. afecta al adolescente, la adolescencia del adolescente nos pasa a todos. Sí. Miren, porque este tema es tan amplio y la verdad es que es así, es difícil de tocar en un podcast Sí. precisamente por eso. Tú vas hablando y a mí se me van ocurriendo cosas y preguntas. Por eso fue que yo ayer le pregunté a ustedes, pero ustedes me pusieron peor, porque me mandaron una resma de preguntas. Entonces yo, pues nada, impreso algunas y voy a ir como Vamos. buscando preguntas que crea que son interesantes, unas más ligeras, otras más fuertes. Hay preguntas bien fuertes, la verdad. Bueno, ¿por qué dejan de querer a sus padres? No los dejamos de querer, porque acuérdense que ustedes también fueron adolescentes. Y yo aquí les invito, y este mantra, tatúenselo, pónganlo de screensaver, péguenlo en el espejo que ustedes vean todos los días. La adolescencia de tus hijos no es contra ti, como tu adolescencia no fue en contra de tus padres. No te dejan de querer, solo que dan por sentado tu amor. Tú tienes 11, 13, 14 años sembrando y esa persona dice, esta mamá mía es incondicional, o sea, esta gente a mí me quiere, haga lo que haga. Pero no estoy seguro si eso mismo pasa con la gente de mi edad. Lo tengo que ir a averiguar.
tengo que ir a ver si pertenezco ahí. Tengo que ir a ver si por lo menos una persona de mi edad va a dar el pellejo por mí como lo daría mi papá o mi mamá. Entonces no es que te dejan de querer, es que te bajan el volumen un ratico. Claro, y entiendo que vuelven. Claro que vuelven. Yo estoy esperando que las mías vuelvan. Vuelven transformados, vuelven más maduros, vuelven agradecidos con todo eso que hicimos. Ay, ¿cómo abordar el tema de la sexualidad en niñas adolescentes? Bueno, si no lo hemos abordado, estamos tarde. Ajá, muy buena respuesta. Sí, es cierto. porque además ya lo has abordado. ¿Cómo lo has abordado? Sexualidad no es solamente hablar de relaciones sexuales. Sexualidad es qué tanto abrazo yo a una amiga cuando la saludo. Exacto, bueno, me voy recordando de las cosas que yo le decía a mis hijas, tus partes solamente te las puedes tocar tú. Claro. ¿Sabes? Esas cosas Sí. o Pero eso tiene que ver más con reproducción, eso tiene que ver más con el cuerpo físico, el cuerpo sexuado, pero la sexualidad es de la vida humana. Entonces, total. como tú te relacionas con pareja, con amigos, ya está pasando un mensaje. Si tú nunca le picas el ojo a tu pareja, si tú nunca le dices que huele rico, si tú nunca dices, mi amor, vamos a salir tú y yo, porque estamos tú y yo de modo mamá y modo papá desde hace 3 semanas y no nos hemos visto la cara tú y yo, ya tú estás pasando un mensaje. Entonces, ya has tenido muchas conversaciones. Exacto, pero el tema, yo me imagino que ella quiere decir el tema Relaciones de sexuales. relaciones sexuales. Sí. Por eso yo te lo pregunto directo, porque Claro. estoy segura que... Fíjate que antes Ajá. la recomendación desde las escuelas de educación y de psicología era, espérate que te pregunten, indaga hasta donde saben, para que tú Ajá. pongas ahí tu línea, ¿no? Hoy en día, nuestros hijos están creciendo en un entorno de hiperinformación. Cuando te hacen la pregunta, ya traen saben. información y lo que quieren es corroborar si tú eres una fuente segura de información. Entonces, velo como una Datazo. oportunidad para tú reafirmarte como fuente segura de información. Total. Si yo digo, no me estés hablando de eso, tú que estás inventando, cuando tenga 18 años es que me vas a preguntar a mí de eso. ¿Y de dónde viste tú eso? Ya ahí estamos diciendo, a mí no me pregunten de esto porque este tema a mí me incomoda. Y ya los alejaste, pero ya kilómetros. Claro, claro. Away. Entonces, ¿qué es hablar de sexualidad? Bueno, podemos hablar de la parte mecánica, cómo se ejecuta la vida sexual. Y eso lo vamos a hacer adecuado a la edad y la comprensión, atendiendo a que en esta realidad ya ellos tienen una información que nosotros hace tiempo que dejamos de tener control. Y cuando te pregunten, aunque te incomode, responder. Entonces, Responder, y creo que es muy aliviador para nosotros, porque no nos vamos a convertir ahora en los sexólogos que no somos. sí. Exacto. Claro, porque entonces la Obvio. gente dice, pero para mí ese tema que me pone a sudar, entonces yo ahora me tengo que poner a hablar de unas Ajá. cosas que a mí no me fluyen. Usted puede decirle perfectamente a sus hijos, mi amor, a mí de esto nadie me habló, a mí este tema me pone nerviosa o nervioso, vamos a hablarlo con fulano. O me comprometo por ti a trabajarlo y atenderlo de la mejor manera posible. Hay gente que le da miedo sincerarse con los hijos porque piensa que va a perder autoridad. Y realmente estás ganando humanidad. Ay, Tú buenísimo. respetas mucho más a la Total. autoridad que se humaniza, a la autoridad que se disfraza detrás de una fachada que no puede sostener. Entonces, tú Exacto. tirártela de sexóloga cuando a ti no te es cómodo el tema, tus hijos lo leen. Porque ellos no solamente están buscando la respuesta verbal, están buscando tu respuesta corporal. Se puso nerviosa, se puso los lentes, se puso a agarrar el volante duro. Entonces, ahí hay una cantidad de información. que Algo tú sabe. Ella sabe algo, ¿no? Alguito del tema, una cosita nada Unas más. cositas con 3 hijos además. Porque sabe lo que te iba a decir, sabes lo que has estudiado, pero también lo que vives con tu 3 Pero por chamos. supuesto. Obvio. Y límites, que es un tema que hemos hablado en el almuerzo, etcétera, porque a veces los hijos sienten, bueno, mi papá o mi mamá se muestran como una fuente segura, déjame yo preguntar, y tú haces eso, mamá. Ay, ¿cómo respondes tú cuando te preguntan eso Mi si te lo han amor, no preguntado? estoy disponible para hablar de mi, Tú sabes de lo mi que vida yo sexual. Tú sabes lo que yo les digo, mira, todo lo que tú quieras saber de la vida en general, me lo preguntas y yo te lo voy a responder. Claro. Y te voy a responder con la verdad. Ahora bien, de mi intimidad no te tengo que responder nada a ti. Exacto. A ti ni a nadie, porque yo no hablo de mi intimidad Porque y eso además, es parte de tu intimidad. claro, porque además les estás diciendo, si el día de mañana alguien te pregunta a ti por tu intimidad, Tú cuéntala. ya yo te di el ejemplo de cómo poner el límite.
Pero por eso te digo Claro. que si tú empiezas a contar tu intimidad, le No. estás diciendo a ellos, a mí me parece eso. No, y se están desdibujando los roles y las jerarquías también. Porque al Totalmente. final tú eres el adulto, tú eres el papá, tú eres la mamá. Por más que seamos cercanos, por más que seamos unos padres amistosos, amigables, no voy a sustituir al pana, no voy a sustituir al médico o experto que pudiera hablar de este tema. Entonces, se traza la línea que les va a servir a ellos para también defender su privacidad el día de mañana. Nuevamente la palabra límites, que me encanta. Esta me encanta también, esta pregunta. ¿Cómo combatir la negativa a colaborar en la casa? Ay, Dios mío, ¿cómo combatirla? Bueno, Papá, yo sabe también, mira. ajá, exacto, anota ahí. Déjame agarrar y anotar. Bueno, yo les quiero hacer una invitación que me la van a escuchar hablar a mí en curso, conferencia, live. Lo que ustedes me oigan hablar a mí, ustedes me van a oír hablando mucho de el cómo. Fíjate que ella plantea combatir. Desde el combate ya hay un agotamiento. O sea, si yo tengo que combatir algo con mis hijos, Qué ay, no, qué cansancio. fastidio, o sea, qué cansancio. Yo no quiero ir en una batalla contigo para que quieras salir conmigo los domingos. Yo no quiero combatir contigo para que ordenes el cuarto. Entonces, te invito a transformarlo en un reto, en un desafío. Como yo les invito a ser más equipo conmigo. Y tú sabes que esto tiene mucho que ver también con cómo nosotros se los planteamos. Porque durante la infancia ellos fueron prácticamente receptores. Ellos recibían todos los beneficios de los Todo. cuidados que nosotros les dábamos. Comida, techo, vestidos, vacaciones, cariñitos, consentimiento, todo. A medida que van creciendo, ya la balanza se empieza a equilibrar porque ya nosotros empezamos a esperar de ellos también. Claro. Y esto tiene que estar muy claro, Camila, y tiene que verbalizarse. Porque a veces damos por sentado que ellos van a intuir, es que como a mí me dan la comida, el techo, el aire acondicionado, el cubrecama en esta casa, entonces se espera de mí que yo lave los platos. No, eso hay que verbalizarlo. Total. Y hay que decir, mira, mi amor, nosotros somos un equipo. Y en este equipo yo pongo garantizar, bueno, tú no cocinas, pero Sí. tú garantizas que en tu casa se come. Total. Yo pongo esa exacto. parte. Entonces, de ustedes yo espero que Que laven cuando- los platos de todos. Total. Por exacto, ejemplo. muy Entonces, bien. cuando tú lo abordas Así desde, hago yo. cuando tú lo abordas desde, aquí todos estamos poniendo algo, ya no hay combate. Ya hay una invitación. Cuéntame qué puedes poner tú en el equipo familiar. ¿De qué te acordaste? Dice, ya no hay combate, hay una invitación, y yo pienso. Y hay unos gritos, si la invitación no sirvió. Hay unos gritos, perdón. Si la invitación no sirvió, hay unos gritos. Porque me recordaste a mí misma, porque yo, esa teoría tuya yo la hago. Niñitas, aquí está, compré milanesita con arroz, porque bueno, yo no tengo tiempo de cocinar, no cocino, y cuando no tenemos ayuda hago eso. Y les digo eso mismo que tú acabas de decir. Ya yo hice todo, me vengo, tengo que irme para la tienda tal. Dejé la cocina limpia. No es que yo voy a llegar y esta vaina va a ser un desastre. Yo le hice la invitación sin combate. Pero cuando yo te llegué y la cocina está Claro. a tope, Claro. los gritos. Ya ahí modo mamá, mira, ya la Mira, teoría. la teoría. Mira, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Claro. Y eso me pasa a mí. Nos pasa a todos. Que, ¿sabes? Cuando me pongo nerviosa o cuando me molesta algo, pego 3 gritos. Yo pego 3 gritos, Nos la pasa a verdad. todos, Camila. Ah, Nos pasa absolutamente a todos y quiero decir aquí, aprovecho el espacio, que vamos a traumatizar a nuestros hijos. Sin querer, pero el trauma en medicina es golpe. sí. ¿Cómo se vive una vida sin golpes? Ay, Dios mío, sí, cierto. Claro, hay traumas con T chiquita, como decimos en psicología, y cierto. con T mayúscula. Claro. Pero es que mira esto, tú tienes 2 hijas. Suponiendo un día tú no pudiste ir a buscarlas a tiempo al colegio. Y entonces Joaquí dijo, lo máximo me quedo en el colegio y entonces veo el movimiento por la tarde y veo los que juegan esto y no sé qué. Y Kiki dijo, ¡ah! Nos abandonaron, Ajá. nos dejaron botadas. Esto es la confirmación de mi peor pesadilla. Fíjate cómo cada una lo vive y lo Diferente. registra de manera diferente. Entonces, tú eres una que tomó una decisión, que cometió una acción y que a cada hija impactó de manera diferente. Y eso es Entonces, así. Y eso en la es realidad. así. O sea, hay gente que me ha dicho con este ejemplo, sí, yo soy el que estaba feliz porque estaba jugando fútbol en la tarde. Y ahí el que dice, yo estaba en pánico. Entonces, vamos a entender que la Sí. crianza no es ni para ser los mejores amigos de nuestros hijos, ni para ganar popularidad con ellos, que va a haber límites que les van a caer mal.
pero que hay que establecer porque son protecciones y los tenemos que cuidar. Entonces, si yo pego 3 gritos porque yo estaba esperando que ustedes colaboraran con el equipo familiar y llego a la casa y la cocina está como si hubiera pasado un tsunami, Ay, sí. pues bueno, ellas decidieron que la cocina estuviera así. Aguántalo. En esa decisión está incluida la consecuencia de que mamá se desborde. Sí, sí. Sí. De verdad, yo creo que esto también nos da alivio. No, yo me río porque ustedes nunca me han visto en ese... Me río, en ese estado. ¿Sabes por qué? Me río recordando cómo me responde Kiki. Mi hija chiquita es un show y cuando yo estoy en plena crisis de gritos que ustedes, mi gente amada, nadie no me ha la hemos visto. No, ustedes no me han visto nunca porque además me da risa porque la gente siempre me dice, Camila, tú siempre tan dulce, siempre risueña, siempre tan positiva. Y yo digo, ¿por qué no me ha visto? Y Kiki, que es tan divertida, de mis 2 hijas, es como la más jocosa, cuando estoy así de repente, me hace reír porque me dice, uy, mamá, ¡qué miedo! En estos días le dejé un audio, mira, ya estoy trabajando, pero como una loca. Como una loca. El audio era de una loca. Es que me provoca ponerlo aquí. Yo no estoy jugando. Taca, 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 taca. Y fue por una estupidez. Fue porque fui a maquillarme y no encontraba. Yo tengo todo muy organizado. Soy loca con el orden porque pasé muchas cosas. Siempre les digo, hay que ser muy organizado. Cuando abro la gaveta no la encuentro y digo, está en el cuarto de Kiki. Bueno, yo como una loca, desnuda, caminando por la casa buscándola. Estaba llegando tarde, en fin. Cuando la llamo para decirle por qué me agarraste mi base, bueno, el audio fue horroroso y ella me mandó una foto roja, muerta de la risa, agarrándose así, como que no podía, y me puso, mamá, cuando te tranquilices, por favor, vuelve a escuchar este audio. ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja! En mayúscula. Bueno, maravilloso que ella tiene esa herramienta que es el humor, que definitivamente nos permite digerir la vida y las dificultades de la vida. Pero claro que nuestros hijos nos van a ver pegando 3 gritos y como una loca. Que eso no suceda la mayoría de los días es la meta. Es lo ideal y es la invitación. Ojalá que así sea. Mira, hay una bien ruda. Según un anatomista, tener ideas suicidas es normal en la adolescencia. ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que sí hay... Bueno, creo no. Se eleva la probabilidad de la ideación suicida en esta etapa. Sí. No estoy segura si el 100% de la población lo vive, pero ciertamente es una idea que aparece. Es una idea que aparece no necesariamente porque vayan a cometerlo, sino porque a veces la vida se puede volver muy dura y tienen pocas herramientas y sienten, no puedo con esto. O sea, no puedo con esto. La verdad es que todo sería más fácil si yo no estuviera. Ay, y esas son ideas que cruzan la mente y de nuevo, volviendo al tema de esta generación de adolescentes que pasó por una pandemia, en esa época se registró que se cuadruplicaron los casos por ideación suicida, intento suicida y bueno, ya vimos qué pasó con los niveles de ansiedad y depresión en esa época con esta población. Entonces sí es una etapa muy vulnerable, sí es ciertamente una etapa de cuidado y uno dice, ¿y cómo me doy cuenta? Porque a veces esto lo está diciendo el hijo que está en el cuarto de al lado, que tú acabas de almorzar con él y que lo viste bien. Entonces, bueno, interesarte. ¿Cuáles son esos signos que nos deberían alarmar? Que tú veas un cambio en el estado de ánimo, que tú veas un cambio en la socialización. En la adolescencia, el par, la gente de mi edad, es vital. No tienes que tener un grupo de 50 amigos, pero que tengas por lo menos un amigo, una amiga de tu edad. Si no tienes ninguno, ahí ya hay como que empezar a mirar, ¿no? Porque uno dice, bueno, es retraída, sí, pero por lo menos un amigo tiene. Así no socialice en persona porque le es más cómodo por plataformas digitales, pero por lo menos un otro hay. Esos son indicadores de los que hay que estar muy alerta. Porque todo les aburre. Todo lo de uno, diría yo. Sí, sí. Mira, en la adolescencia suceden cambios también químicos en el cerebro que explican muchas cosas, ¿no? Y que yo creo que es interesantísimo que los papás nos pongamos, los papás, los maestros, los cuidadores, nos pongamos a entender qué está pasando en la química cerebral, porque ahí vamos a entender muchísimas cosas que decimos, pero por Dios, este muchachito, esta muchachita, tiene un basamento científico, por decirle de alguna manera. Entonces, los indicadores que nos dicen tienes una vida placentera, tienes una vida satisfactoria, descienden en la adolescencia. Por eso necesitamos emociones más intensas. Yo a los 18 años me tiré en parapente. Yo eso hoy en día no lo haría.
Ay, no no. necesito esa adrenalina, como diríamos coloquialmente, ¿no? Y en la adolescencia, ¿por qué nos metemos en tantos líos? ¿Por qué vivimos tanto disparate? ¿Por qué, concha, le inventamos tanta cosa rara y peligrosa? Porque definitivamente necesitamos vivir emociones mucho más intensas. Y ahí es cuando yo les hablo en todas las clases que doy de conductas de riesgo, que son esos riesgos que necesitamos vivir. Solo que nos gustaría que escogieran de los más baratos. Ay, O sí, sea, un qué riesgo miedo. barato es no estudiar para un examen. Es un riesgo barato. Exacto. Bueno, exacto. no estás poniendo en riesgo tu integridad física ni tu integridad psicológica. Habrá quien se comprometa más porque de ese examen depende que yo siga en el colegio. Ya veremos. Pero hay unos riesgos mucho más costosos. Consumir sustancias, Ay, qué salir miedo. con gente que realmente no conoces, relacionarte con personas que te ofrecen situaciones de peligro. Entonces, lo realista es que van a vivir conductas de riesgo. Ujú. Miren para atrás cuando ustedes desobedecían a sus padres. Eso fue una conducta de riesgo. Y habrá quien diga, yo no quiero que se enteren lo que yo hacía porque no les quiero dar ideas, porque eran Claro, tremendísimos. Claro. Pero la realidad es que las van a vivir. Ojalá sea de las más baratas posible. El ejemplo que uno le dio tiene que ver con eso. Claro. Sí, ¿verdad? Sobre todo el ejemplo no porque tú asumas más o menos riesgos. Creo que el ejemplo de contención también. También. O sea, ¿Cómo cuando reaccionas? se ha metido la pata, ¿Cómo reaccionaste? Uf, sí. claro, porque si tú te lo comes vivo porque metió un autogol, cónchale, entonces el nivel de expectativa es mucho más ansioso, mucho más estresante. Y bueno, ¿a dónde me arriesgo yo a equivocarme con estos cuidadores que son tan severos? Total. Mi hija de 12 años se molesta porque no le doy el teléfono. Dice que todos sus amigos tienen. ¿Qué hago? Ese es el argumento típico, ¿no? Ajá. Es que Todos todos tienen. menos yo, todo el mundo en el país menos yo. Y puede ser Sí. que realmente su entorno todo tenga el dispositivo y todos vayan al concierto y todos tengan esos zapatos carísimos. Sí puede ser. Sin embargo, la pregunta que me gusta sembrarles o compartirles es, ¿qué vas a lograr tú si cedes en este límite? Porque yo creo que el dispositivo es como el azúcar, Camila. La van a probar, pero ojalá sea lo más tarde posible. Uy, sí. El dispositivo lo van a tener. Total, sí, Ojalá sí. sea lo más tarde posible. Pero, Entonces, pero tú cuando te llegan a tu consulta y te preguntan, porque hay padres que exactamente no saben qué hacer y te dicen, doctora, ¿qué edad es una edad en la que tú crees que sí se puede? ¿Qué edad le dices? si fuera un tema solo de edad, yo diría a partir de los 14. Si fuera un tema solo de edad. Lo que pasa es que Estoy raspada yo. Es que yo misma estoy raspada. Porque intervienen muchos componentes. Sí. Cuando Santiago tuvo su primera cuenta de Facebook era porque nos acabábamos de ir de Venezuela y yo, para que tuviera contacto con los amigos que estaba dejando, bueno, transgredí el límite y abrí la cuenta de Facebook cuando el niño tenía 11. No era lo que yo hubiera querido, pero hay también una cantidad de ingredientes que forman parte de. ¿Cómo tú en la pandemia le negabas un dispositivo? Cuando ya era obligatorio tener acceso a... Total, sí, Entonces, sí. va a depender, pero sí es importante guiarse por las recomendaciones que hacen los mismos creadores de las plataformas. Te dicen, esta plataforma, esta red social es a partir de 16, esta es a partir de tanto. Acuérdense que cuando ustedes entregan un celular, no es que, ay, toma, ya, sí, me tienes loca, agarra. No, ahí es que empieza la supervisión. Claro, obviamente. Ahí es que empieza el cuerpo a cuerpo de, cuéntame en qué estás, qué te han respondido, qué has visto, qué te ha llamado la atención, qué no has entendido, explícame tú porque yo no sé de esto. Entonces, dar el celular no es quitarte el muchachito de encima, no. Es como si tú lo mandaras al mall desconocido solo. Darlo y estar atenta. Supervisando. Claro. Soy madrastra de un adolescente, hijo único sin límites. ¿Cómo ayudar para la estructura? SOS. Sí. Ay, sí. Bueno, el límite para mí, yo soy fan de los límites, siempre lo digo, los límites son protecciones. Una persona sin límites sufre mucho en la vida, Sí. porque la vida tiene límites. Entonces, cuando tú has sido criado en un entorno en el que te han dicho que sí a todo. Yo una vez tuve una familia en consulta que me decía, nunca le hemos dicho que no, tenía una niña pequeña, porque no la queremos traumatizar. Y les dije, paren de leer
todo lo que están leyendo sobre crianza, no sigan Obvio. ninguna cuenta, ni siquiera la mía. Decirle siempre que sí las va a traumatizar, más bien yo lo veo al revés. Claro, entonces, y además no es sostenible en la vida. Y es que no es la vida misma tampoco, no se parece a la vida. No es la vida. Cuando está muy chiquitico, que depende solo de ti, tú puedes manejar esas variables, pero cuando vas saliendo al mundo, a un kinder, a unos horarios, tú dices, bueno, ¿y entonces cómo voy yo contra la vida? Entonces, los límites son protecciones. En la medida en que si yo quiero a alguien, si hay inversión afectiva, si es mi hijastro, yo necesito traer protecciones a la vida de esa persona. Y las protecciones se traducen en límites. Sí, volvemos al tema de los límites. Sabes que hay varias preguntas relacionadas con el mismo tema sobre la homosexualidad. Una mamá me preguntaba cómo hacía para aceptar o no esto en la casa, y aquí tengo otra pregunta. Tengo varias realmente y por eso seleccioné esta. Mi hijo mayor es gay y tengo otro de 11 años. ¿Cómo abordo el tema de su hermano con él? El de 11 muy probablemente ya lo sabe. Ya se ha dado cuenta y es más, lo tiene normalizado. Es su hermano. No es que si su hermano es bueno en fútbol o su hermano canta bien, es su hermano. Muchas veces los prejuicios los tenemos nosotros menos 100%. digeridos que ellos, mucho menos. Mira, hubo una escena en una serie mexicana que se llamaba 100 días para enamorarse, creo, que una de las protagonistas, su hija, le dice que bueno, que ella es, no me acuerdo si fue homosexual, bisexual, que le dijo. Y la escena fue tan bella, porque esa mamá le dijo, yo no tenía esta película en mi mente, yo no me preparé para esto. Ahora que tú me lo estás contando, yo te prometo que yo voy a hacer todo lo que yo pueda para ser la mejor compañía que tú puedas tener en este proceso. Me encanta y no me emociona eso. Entonces, al final del día es acompañar a los hijos. ¿Quién quieres ser tú para esa persona que está transitando esa dificultad? Me emociona muchísimo. Yo no quisiera que por nada del mundo, si puedo ayudar a alguna mamá, que no soy psicólogo, pero por nada del mundo me separaría de una hija mía. Por nada del mundo. Y haría eso de la película. Sí, sí. Yo creo que uno trajo a los hijos al mundo para guiarlos, acompañarlos, para estar en las buenas y en las malas. Y no estoy diciendo con esto que ser gay es malo, no. Claro. Pero es un momento difícil. Un momento para quien difícil lo vive. para, claro que sí. Claro. Entonces, en ese caso y en ese momento, yo creo que los padres tenemos que estar. Claro, y si no tienes la respuesta, mira qué humano, como ella lo dijo. Me encantó. Esta no era mi película, yo no me estaba preparada para esto, pero yo por ti me voy a preparar. Dame tiempo. No tengo ya la aceptación que a lo mejor tú quieres y necesitas, pero yo te prometo que yo voy a trabajar en esto. Me encanta. Otra pregunta que se parece a mí. ¿Eres controladora con ellas? ¿Y a qué edad permitiste tener novios? Digo yo por lo del controladora, porque una de las preguntas que yo te quería hacer es ¿cómo sabemos si estamos en el renglón de las madres protectoras o si estamos en el de las sobreprotectoras? Bueno, el control no existe. El control es una fantasía. O sea, cuando estaban chiquitos, que tú les decías, siéntate 7 minutos a pensar en esa silla, y se quedaban 7 minutos ahí, tú controlaste el cuerpo físico. Pero lo que había en esa cabeza y en ese corazón, no hay manera. Entonces el control a tu ego le da 7 minutos de paz para que tú digas, ok, tengo el control, soy el adulto a cargo. No existe al final del día. Para yo saber si yo estoy sobrecontrolando, sobreprotegiendo, pregúntate si tú estás dando de verdad espacio para que tus hijos vivan lo que tienen que vivir. Exactamente. Porque adolescencia es eso, Camila. Adolescencia es como volar cometa. Suelto y recojo, suelto y recojo. Porque sé que cada día me queda menos de recoger. Cada día voy a soltar más. Este tema me pega muchísimo, porque es así. Y uno trata de hacerlo lo mejor que puede, pero hay que soltar. ¿Y qué va a hacer uno? Y es que para eso los trajimos. Ella va hablando y tengo los ojos aguados porque yo voy recordando momentos. Por ejemplo, hace poco la Kiki por primera vez se fue a Boston. Chica, de rumba con amigas a Boston. Y yo dije, no puedo impedirlo. Claro. No puedo porque le estaría haciendo daño. Pero cállate, que yo casi me da una vaina a mí. Yo decía que mi niña chica va a estar montada en un avión. O sea, no lo entendía. O sea, no es que no lo entendía. Claro. Fue un esfuerzo. Pero hice eso. Tuve que soltar. Sí. Y al final del día, la crianza a la que yo invito, y ojalá que sea la que todos ustedes quieren ejercer,
es para la autonomía, es para que un día te necesiten menos. Ajá. Sepan que estás ahí, Claro, pero sepan que cuentan con ellos. claro, total. Y para tú contar contigo, tú tienes que estar expuesto a la vida contigo. Sí, el tema de los novios. ¿Qué te preguntan? Esta ¿Qué misma edad mamá, diste permiso? Sí, ay, ya va, es que yo simplemente no veo nada. La realidad. La realidad nuestra. ¿Y a qué edad permitiste tener novios? Mira, creo que este es un tema también como muy familiar. Ujú. Es un tema en el que salen también esas creencias de, bueno, a mí no me dejaron, etcétera. De nuevo, abre la conversación. Es que todo yo lo veo como una oportunidad. Ujú, Si te están hablando de novios, cuéntame. ¿Y qué te gusta de esa persona? ujú. ¿Y por qué tú lo llamas novio? ¿Qué quiere decir novio? ¿Qué es para ti en este momento la diferencia entre amigo y novio? ¿Qué incluye ser tu novio? Ujú. ¿Qué gana esa persona por ser novio tuyo? Yo lo veo más bien como una oportunidad de conversar. Es que yo me imagino que las madres que preguntan esto es porque no se les da con facilidad eso que tú Claro, dices. por supuesto. Porque aunque para nosotras es natural, Claro. yo sé que hay muchas madres que no se atreven a No hablar se de eso. atreven y sienten que más bien las están empujando a la Ujú, experiencia. ujú. Pero eso va a pasar y es necesario, porque solo ensayando amorosamente, románticamente, es que tú tienes más claro lo que sí quieres y lo que no quieres. Exacto. Entonces, edad, que si a partir de los 12 en esta casa se puede tener novio, a partir de los 15, no sé si estableceríamos una edad como tal, pero yo lo aprovecharía para abrir la conversación. ¿Cómo manejar el divorcio de un padre poco comprometido en esas edades? Mira, Fuerte. cuando una pareja se separa, cada uno de estos adultos se humaniza más. Ujú. Porque de cara a esos niños, tú ocupaste un rol que fue o papá o mamá. Un rol que te arropaba como persona. Tus hijos te conocen solo desde que eres su mamá. Ellos no te conocieron como una mujer, una joven, una muchacha, una niña. No. Entonces, para ellos, tú siempre has sido una mamá, tú siempre has sido un papá. Cuando ocurre el divorcio y ocurre la separación, sale más a flote la persona detrás del rol. Si era un papá poco comprometido en el matrimonio, que en el divorcio se hace más evidente, pues entonces habrá que acompañar a nuestros hijos en el duelo de, bueno, papá no es el papá tan presente que quisiéramos que estuviera. Wow, qué fuerte. Pero es la verdad, Camila, y la Sí. verdad no traumatiza. Sí. Traumatizan los engaños, traumatizan los silencios, Ujú. traumatiza que una mamá quiera sostener la imagen de un papá que ese papá no es. Eso Ay, agota la ay, relación. Sí, qué fuerte. Agota, pero es sobrevivible, no existe la palabra, pero creo que es mucho más sano. Mi sobrina ha tenido rechazo de las amigas, ha sido traumático la adaptación después de la pandemia. Cuando pasan, que sabes que eso pasa muchísimo en estas edades adolescentes, esos conflictos entre amigas, pasa, bueno, me imagino yo, el tema de las hormonas o por todo esto, y pasa mucho como todas contra una. Sí. eh, co- Hay una edad que es la adolescencia temprana, porque además la adolescencia es tan larga que se subdivide en 3 Sí. etapas, ¿no? Adolescencia temprana, adolescencia intermedia, adolescencia tardía. La adolescencia temprana, que son esos primeritos años, que puede ser 10, 12, 11, 13, 14, bueno, 10, 11 estamos hablando un poco más de preadolescencia, donde tu necesidad de pertenecer muchas veces juega en contra tuya, porque soy capaz de dejar de ser quien soy con tal de que me acepten. Entonces Sí. aquí estamos hablando de quinto grado, sexto grado, bueno, ya pueden tener 11, 12, que son esos duelos porque perdí una amiga. Wow, sí. Que además tú sientes que con esa amiga se fueron todos mis secretos, porque es la que sabe todo de mí, por ejemplo. Ahora estoy expuesta. Y esos duelos están muy poco atendidos. O sea, nosotros que les decimos a nuestros hijos, hay más niñitas, pero hay otras amigas. Pero esa niñita ni bien me caía, por Dios, qué bueno que ya no es amiga tuya, porque esa Ajá. muchachita era un lío, Terrible. conflictiva, exacto. Entonces, acompañar en la pérdida. Tu hija está sintiendo el dolor de una pérdida, de no ser aceptada en el momento de su vida en que la aceptación es de las cosas más importantes de la vida. Entonces sí hay que acompañar. Y aquí quiero ser súper enfática, Camila. Nosotros solo con negritas, mayúscula y resaltador, solo somos una mamá, solo somos un papá. Nosotros tenemos un alcance limitado. Si nosotros tratamos de resolverlo todo, nos vamos a volver la cantaleta. Entonces, pide ayuda, no solo porque tú no puedas,
sino porque necesitas nutrir esta conversación de otra voz que no sea siempre la tuya. 100%. Porque además, desde tu maternidad, desde tu paternidad, ¿tú qué les vas a decir? Mi amor, ellos no ven lo valioso que tú eres, ellos no te aceptan porque ellos te tienen envidia, qué sé yo. Cosas que decimos las mamás, que decimos los papás. Y sobre todo porque está el amor inmerso allí. Claro, entonces obvio. ellos lo que van a decir es, sí, mamá, pero esta gente no opina lo mismo. O sea, yo a ti te caigo buenísimo, te parezco el príncipe, pero esta gente no opina lo mismo. Busca ayuda, sobre todo para que tú puedas como tener ese relevo. No, y no, cuando no pasa, las sabemos todas. Cuando pasa en la adolescencia, más hacia el final de la adolescencia. Al final de la adolescencia tienen muchas más herramientas para manejarlo. O sea, estamos hablando de 18, 20, etcétera. Tienen muchas más habilidades. O sea, ya lo viven como, bueno, fue un ciclo, fuimos amigos lo que fuimos, nuestra relación nos sirvió mientras estábamos en el colegio, ya no coincidimos tanto y ya lo viven más como... Porque han vivido muchas transiciones en la vida también. Claro. Quizás en quinto grado, en sexto grado es la primera pérdida. Pero ya después que te cambiaste de high school, que te fuiste por humanidades o por ciencia, etcétera, ya han habido como estas divergencias en la vida, entonces ya tú entiendes como que, bueno, sí, dejamos de ser amigos y no pasa nada. Total. Redes sociales, ¿cómo hago para que mi hijo no use tantas redes sociales? Ay, Dios mío, qué temazo. Bueno. O sea, esto es como para otro podcast. Es un temazo, Wow. porque además ellos son nativos digitales. Nosotros llegamos, eso llegó a nuestras vidas cuando ya nosotros teníamos vidas armadas. Entonces, hay una conversación que a mí me gusta mucho tener con los adolescentes y es que ellos entiendan su participación en el mundo digital. O sea, tú eres un cliente en el mundo digital. ¿Cómo es eso, mamá? Me decían mis hijos. Yo les decía, bueno, las redes sociales son un mall. Pero ahí todo es gratis, mami. A mí no me cobran por ver. Sí, pero después te sale el suéter que estabas viendo, te sale el maquillaje, te sale el atajo para la dieta mágica de 3 horas y rebajaste 20 kilos. Entonces, sí hay un costo que pagar. Cuando ellos empiezan a ver a ellos como yo soy un cliente y yo tengo la capacidad de decidir, esta tienda me vende, esta tienda no me vende, entonces ya ahí se vuelven consumidores más críticos. Pero hay que tener en cuenta una realidad, Camila, que es que ellos están navegando en un mundo mega multimillonario dedicado a que tú te enganches cada vez más con las redes sociales. Claro. Entonces aquí pretender que el de 13 te diga a las 10 de la noche, toma mami el celular, porque tú y yo acordamos que era a las 10. Difícilmente les estamos pidiendo algo que ni uno puede. A veces uno dice, ay, tengo 20 minutos viéndole la vida a la gente que ni conozco. 20 minutos es poco. Bueno, es una imagínate un cerebro nuevo que ha crecido con todos estos estímulos. Entonces las redes sociales invitan a una gran conversación. Creemos que eso va a hacer que tome el celular, cuidado de estar comentando, cuidado porque te lo quito. No. Eso son muchas conversaciones. Muchas. Y un podcast aparte. ¿Por qué mienten sin necesidad? Habría que ver el caso. Yo no lo generalizaría en que mienten. No me parece que es algo como típico de la etapa, pero habría que ver el caso, ¿no? ¿Por qué tú mientes en general? ¿Por qué alguien diría una mentira? Bueno, porque decir la verdad no le conviene tanto. Por eso la gente miente. Exactamente. Podría ser una de las... Sí, yo también me gusta que hiciste esa acotación porque... Y es algo en lo que pienso cada vez que entrevisto a especialistas como tú, porque, bueno, a ver, estas preguntas son muy genéricas, pero obviamente que hay casos de casos. Claro. Y para eso hay psicólogos, psiquiatras, personas expertas que se sientan contigo, que evalúan tu casa, tu familia, tu entorno, tu realidad, y te pueden ya, de una forma más precisa, de una forma más directa y de una forma más real, dar evaluar tu situación. Hay circunstancias que merecen ser atendidas de manera más profunda, más individual, más privada también, ¿no? Ahora, la mentira tiene consecuencias y pueden ser consecuencias beneficiosas, como zafarte de la consecuencia. Por eso dije una mentira, porque la consecuencia puede ser, yo no te quiero ver a ti tan brava cuando sepas la verdad, que mejor me invento un cuento. Pero al final del día es, ¿qué estás logrando? ¿Y qué está pasando entre nosotros que tú no sientes que yo soy un territorio tan seguro como para decirme la verdad? Mira, de esas cosas genéricas, porque tengo ya que ir cerrando este podcast y además quiero invitarlos a todos ustedes a que descubran un poquito más de cosas que está haciendo Vida, que son espectaculares, pero quiero, como para ir cerrando, encontrar esos
salvavidas, por llamarlos de alguna forma, o esos tips que nos pueden ayudar a transitar la etapa de la adolescencia con mayor paz. Por aquí hubo una que me escribió y me encantó. Pregúntale a tu invitada si uno sobrevive esta vaina. Me dio risa porque realmente a veces, sobre todo como cuando compartíamos hace un rato, entre nuestra pre o menopausia y todas las hormonas alborotadas de los adolescentes, se hace una bomba. Sí se sobrevive porque si no la humanidad se extinguiría. Exacto. Pero puede ser un costo muy alto si nosotros lo vivimos como que esto es contra mí. O sea, si yo interpreto que me quieren hacer la vida imposible, estos muchachitos de la porra que me tocan todos los botones, que sacan lo peor de mí, es que ustedes me hacen regañarlos, ahí vamos a vivir desgaste seguro. Pero si uno lo vive como, sí, la adolescencia es retadora, hay personalidades que la hacen mucho más retadora porque además hay que agregar, cuando hay situaciones de enfermedad mental, aparecen en la adolescencia. Entonces es muy retador tú estar criando y empezar a ver que aquello que habías visto cuando tenías 5, 4, 7 años no era algo pasajero, sino que era parte de... Ay, yo no sabía, o sea, realmente debutan en la adolescencia. Oh, my God. Y hay una etapa... La adolescencia temprana, sobre todo, es donde empezamos a ver, bueno, que ya podemos diagnosticar, que ya podemos hacer tratamiento, eso no lo hago yo, pero los especialistas lo hacen. Entonces sí es una etapa de mucho cuidado porque el cerebro está pasando por muchos procesos también. Y el cerebro necesita un entorno de estructura, de calma, de serenidad, de amor, de límites claros para entonces poder sobrevivir a la adolescencia, porque la adolescencia no le está pasando solo a la mamá. El que la está viviendo también se está haciendo preguntas existenciales. Claro, por eso digo, esa suerte de salvavidas o de tips que nos puedas compartir como para que las madres podamos trabajar sobre ellos. Por ejemplo, no sé, si me tuvieras que dar consejos a mí para mis 2 hijas, que ya yo tengo una que está saliendo porque está en casi 21, pero tengo otra que está ahí en pleno. ¿Qué me dirías? Así sin conocerme. Claro. Digamos, consejos para mis seguidoras que tú no las conoces, claro, pero que consideras vitales como base porque son genéricos y porque estás 100% segura que las va a ayudar. Rodéate de colegas padres que estén viviendo lo mismo, de otros adultos. La adolescencia a veces no es bonita, no es mostrable, no es contable, no es lo mismo que en la infancia, que todo era tierno, que todo era cuchi, que todo nos daba una alegría y mira lo que hizo, qué bello. En la adolescencia a veces decimos, es que no quiero ni que lo vean en el estado que está, porque no me siento orgulloso o orgullosa, y tendemos nosotros también a retraernos. Entonces, vívelo con colegas, padres que también lo estén viviendo contigo. ¿Cómo lo logro, vida? Yo emigré, yo no tengo familia aquí, mis amigas están lejísimos. Búscate espacios donde coincidan padres de adolescentes, cursos de papás de adolescentes. Que no te juzguen, porque pasa mucho que juzgan. Por supuesto. Si estás en un espacio donde todo el mundo está buscando lo mismo, no te van a juzgar porque todo el mundo está en lo mismo. Exacto. Entonces, si tú vienes a un curso de preadolescencia, de adolescencia, todos esos papás están buscando respuestas. Claro, es que yo no estaba hablando de cursos. Yo pensé que tú te referías a como compartirle a tu grupo de amigas, es que mi hija o mi hijo está haciendo tal cosa. Dependerá, y cada quien sabe en manos de quién pone su corazón y sus intimidades. Pero sí es importante que lo logres ventilar con otros adultos que sean empáticos, porque si nos quedamos solamente en que yo me quejo de ti contigo y yo no soporto esta dinámica y yo estoy agotada y esto me tiene por la calle de la amargura, se va a resentir mucho la relación. Totalmente. Mucho la relación. Y el adolescente no tiene la culpa de ser adolescente. Por favor, claro. Y ellos mismos lo viven sabiendo que esta etapa le da pánico a mi papá y a mi mamá. Yo me estoy volviendo eso que ellos tanto temen. Entonces, ellos mismos no están a gusto. Entonces, busca información, sobre todo preventiva. A mí me pasa, Camila, que yo con todos los años que tengo haciendo esto, yo me he dado cuenta que cuando yo ofrecía algo para papás de adolescentes, los papás que venían eran papás que a lo mejor ya estaban en emergencia y que de repente ya no les funcionaba algo grupal, porque ya necesitaban una atención muy puntual para su situación. Ahora, los papás que están en preadolescencia, que todavía a lo mejor no han llegado a las situaciones críticas, están en buenísimo momento porque todavía pueden hacer prevención. Totalmente. Uy, eso es como las universidades.
Aquí en Claro. Estados Unidos, que para mí es un tema tan complejo, yo empecé a averiguar cuando Kiki estaba 3 años antes de graduarse, Ajá. porque yo no entendía nada, yo Claro. quería entenderlo, Claro. es más o menos lo mismo. Desde la prevención tú puedes hacer mucho Mucho, más. totalmente. Mucho más, definitivamente. Totalmente. Y el tema de uno compartirles, ay Dios mío, ya tenemos que ir cerrando el podcast por tiempo, porque tenemos otras cosas las dos, Sí. pero rapidito, decirles lo mucho que los amas o lo importante que son para ti. Yo creo Claro. que eso no lo hemos hablado Claro. aquí y siento que eso es importante, Es ¿verdad? importante. Aunque sea cursi. No importa, mira, nosotros somos somos dependientes, somos de apego, no estamos diseñados para vivir solos. El adolescente no dejó de necesitarnos. Ujú. Muchas veces la gente dice, ese tarajayo que me lleva una cabeza, que habla más grueso que yo, que ya maneja, ¿qué le voy a estar diciendo nada? Él ya lo sabe. No, mi amor. Necesitan saber que ese nido es seguro. Es seguro porque lo acepta, lo contiene, lo ama incondicionalmente. Así que díganles a sus hijos, es mejor pecar de exceso de empalague que de ausencia. Sí. Díganle a sus hijos que los aman, que los adoran, que son una belleza, que están felices de que estén en sus vidas. ¿Y a quién no le gusta oír eso? Ay, por favor. Por favor. Y cuando están odiosos y antipáticos. Aún con tu odiosidad y tu repelencia, No, pero por igual ejemplo, te quiero y yo te amo. estoy usando esta consulta como para mí. Cuando están odiosos y antipáticos, decirles, concha, pero bueno, pero ven para acá, Claro. pero meterte en la cama de ellos. Claro. ¿Verdad? Claro, a veces nos ponemos como y que los párame. adolescentes. No, yo a veces digo, pero párame un poquito, pero lo Claro. trato de hacer como con humor, ¿no? Claro, y a veces nosotros nos ponemos a la par, ¿no? Entonces los trato con la ley del hielo porque fue grosero, pero es que ellos mismos no se soportan a veces. Sí, eso es como Mira, la yo le menopáusica. decía a uno de mis hijos, ya no me acuerdo a cuál, esa época de repelencia, que los domingos no querían venir a comer con nosotros y que comer Ajá. con los abuelos, eso era lo peor. Es que no me provoca, es que no quiero. Yo le decía, pero ven con todo y tu adolescencia, ven. Ay, Ven, qué o sea, bueno. tu adolescencia y tú están invitados. No te preocupes que no te vamos a jugar, pero es que queremos estar contigo, con todo y tu repelencia. Porque además son los últimos años que van a vivir con nosotros, Camila. No, ni me calla si no quieres ponerme aquí a llorar. Ni me lo digas. Entonces, ¿en qué los vamos a invertir? ¿No te parece? Ay, Dios mío, ya esta es la última pregunta. O bueno, no es la última. Ajá. ¿No te parece que, chicas, son muy chiquitos para irse a vivir Muy. solos a los 17, 18 años? Absolutamente. A los 18 años uno cree que se las sabe todas, pero uno no sabe nada. No, ¿Verdad que son muy chiquitos todavía? muy chiquitos. Ajá. Muy Eso es chiquitos lo que yo y digo. además vivieron una pandemia. Perdieron 2 años de preparación para Eso la es vida. importantísimo. Me estaba saliendo en estos días en Instagram creo que él es psiquiatra infantil americano muy famoso, creo que se llama Daniel Amen. Bueno, lo voy a buscar, que él decía eso, que él estaba muy en contra de que los hijos se graduaran del colegio y se fueran porque están muy crudos. El costo de experimentar se puede volver muy caro. Ujú. Ay, yo vi eso. Yo Ujú. lo vi, a mí me llegó. Sí. Será de lo mucho que hablo de eso. Sí, claro. Claro, porque Claro. siempre Entonces aquí también vamos a entender, bueno, si yo estoy criando en una cultura que me prepara para despedirme, déjame frenar y analizar. y no será Esto- por eso que tantos chamos han vuelto, porque de verdad que el porcentaje Claro. de retorno, Sí. yo creo que hay que mirarlo con lupa, Claro. o hay que, más que mirarlo con lupa, estudiarlo, porque hay un porcentaje altísimo de chamos regresando. Mira, yo no sé, yo me fui de mi casa, de mi cuarto que compartía con mi hermana, que en paz descanse, a la iglesia donde me casé. Ujú. Y bueno, yo no controlo eso, aunque soy Claro. controladora, como tú muy bien lo dijiste, no controlo lo que va a pasar con mis hijas, pero yo deseo eso para mis hijas. O por lo Claro. menos que se vayan después de los 22, 23, cuando estén ya, que yo las sienta más y que si segura. se van no es ni porque el entorno es tan hostil que salgo corriendo, que esa es una experiencia que se vive muy intensamente en la adolescencia, que los adolescentes dicen, ya esto es insoportable, me largo de aquí. Ay, Ojalá no, que no sea el claro caso. que no. Ojalá que no. Pero también que salgan por decisión, por convicción, porque tienen un proyecto de vida, porque saben que nosotros los hemos acompañado en la construcción de ese proyecto, nos hemos preparado. El mío está trabajando, está estudiando y ya nosotros hemos empezado a hablar de, bueno, en algún momento tú vas a querer tu espacio y tu independencia. Se puede ser un padre protector, cariñoso, que quiera vivir con sus hijos hasta el día que se casen, pero también
ser un padre que los enseñe Por a supuesto. echarle pichón, a darle tú sola, que yo te cualquier cosa. Supuesto, ¿Verdad que se puede? Por supuesto, y esa es la crianza saludable. O sea, Esa es la que yo suelto quiero. y recojo, suelto y recojo. Te empujo a la vida, pero aquí estoy yo. Esa es la que yo quiero. Te equivocaste, metiste la pata, te guayaste, como dicen los dominicanos, pero aquí estoy yo. Metiste la pata, chamo, y no estoy contento con la decisión Exacto. que tomaste, pero aquí estoy yo. Perfecto. Sí se puede. ¿Dónde te encontramos? Miren, Vida está haciendo no solamente sus acompañamiento y su coaching, que lo haces online, ¿verdad? Online, La gente desde los tiempos de Skype. es maravilloso Sí, porque sí, hoy sí. en día tener un psicólogo al alcance del teléfono, que te haces, me imagino como hago yo con mi psiquiatra, tus terapias online, ¿verdad? Claro, Eso claro, es claro. espectacular. Es decir, que la pueden encontrar a través de @vidamamá. Modo mamá. Modo mamá, ¡ay! Vida mamá y Camila. ¿Verdad? Ese es mi Tu libro. flashback. Sí, claro. Es mi libro, Tu libro con cierto. las chiquiticas en la Pensando, portada. es cierto, ¿te acuerdas? Claro. Lo tengo en casa. Me vino el flashback. Modo mamá, allí la encuentran. ¿Ese es el mejor lugar o tienes un email? O Ese es el algún mejor lugar. El mejor lugar es Instagram. Pueden entrar a modomamá.com. Hago sesiones Ajá, online, eso. individuales. Hago programas grupales. Algunos están grabados y los pueden consumir inmediatamente. Otros tienen que esperar que empiecen. Y tienes ahora un monólogo. monólogo que trata de la Sí. vida de la madre en todas sus etapas. Sí, se llama La Vida Misma. Ajá. Y bueno, les voy a dar un cachito de qué va. Una mamá que se queda con ella, porque el único hijo que tiene, no tiene pareja, se va a estudiar afuera y ella hace crisis porque ella no ha estado con ella. Wow. Entonces se ríen, se mueven, se interpelan, se identifican, lloran. Wow. Y bueno, eso en mayo vamos a estar en Santo Domingo, en Bogotá y en Caracas hasta ahora. Y bueno, la idea es seguirla llevando por el mundo. Bueno, vamos a dejar la información de todas estas presentaciones de Vida en Santo Domingo, en Caracas y en Bogotá. Para que vayan, para que compren sus tickets y se vayan a disfrutar de eso. Yo, la verdad es que me quedé pensando cómo será quedarse uno con una misma y entrar en conflicto. Bueno, De eso es. es aprovechable si aprovechas la invitación, ¿no? De ahí pueden salir maravillas. De ahí Claro. puede salir o una depresión muy profunda, Sí, que después podría lanzarte a una gran transformación, que tampoco es que hay que Total. tenerle miedo, para nada. para nada. O puede salir algo muy, muy rico. Yo no creo mucho en eso del nido vacío. Sé que, bueno, eso da para otro podcast. Ajá. Pero yo creo que queda un espacio divino para que tú llenes con tus proyectos. Totalmente. Divino. Vida, me encantó tenerte, se me hizo muy cortito este tiempo, pero sabes que para mí mi familia es el puerto seguro, el lugar al que siempre quiero volver, es esa base que me contiene, es la que quiero proteger. Y cuando uno valora y ama a su familia, a sus hijos, a su esposo, por lo menos en mi caso, uno desea lo propio para los demás. Claro. Yo cuando veo a alguien como tú, que además te conozco, Tan como dije, hace más de 20 bella. años, promoviendo el bienestar de la familia, que para mí, bueno, yo siento que ha sido el valor más grande, por lo menos en mi caso y Claro. en mi vida. Y creo que cuando una gente tiene una familia al lado que la apoya, eso se nota, ¿no? Es Claro. como un gran trampolín, es como... Lo estás viviendo con Joaquina. Sí, sí, sí. Y lo que quería decir con esto no era hablar de mi familia, sino que decir que en mi espacio, en mi podcast, en mis conversaciones, monólogos a diario, en mis historias, siempre está la familia y cómo Sí. mejorarla y cómo acompañarla y cómo transitar los procesos difíciles, como la adolescencia, como la pérdida, como tantas cosas que vivimos, y por eso ha sido un gusto Ay, para tenerte. mí, un Gracias por lo que haces. gustazazo. Gracias a ti por abrir este espacio por tan favor. bello, tan divino. Te quiero mucho. Y a ustedes, ojalá que les haya servido. Seguro. Les vamos a dejar toda la información de Vida aquí y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Camila Live. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los quiero muchísimo y que viva y también que Dios bendiga a sus hijos y a todas nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com.